Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy el Dr. Jesús Gavito. El día de hoy me permito compartir con ustedes el video integrador sobre los resultados del proyecto de investigación y la aportación que tendrá a las ciencias dentro de mi materia del coloquio de investigación 4. Mis directores de tesis son el Dr. René Hernández Delgadillo y la doctora Norma Rodríguez Franco. Y a partir de estos minutos vamos a poder compartir un poco de qué ha sido el trabajo que hemos estado realizando, conclusiones y algunos detalles un poquito más profundos en base a ello. Me gustaría decir como una pequeña introducción que la regeneración ósea guiada representa uno de los avances más importantes en la implantología contemporánea, en la implantología de hoy en día. Su objetivo consiste en favorecer la formación de nuevo tejido óseo mediante uso de barreras, sobre todo y enfocándonos en ella, de barreras como las membranas de colágeno, que van a ser parte del principio fundamental para la regeneración ósea, tanto en periodoncia como en implantología. En base a esto, es importante para mí mencionar que las membranas han adquirido un papel súper importante en el éxito de este tipo de procedimientos y que hay diferentes tipos de membranas y nosotros nos enfocaremos en analizar las membranas de colágeno en diferentes presentaciones, en diferentes procesamientos, en diferentes marcas, para así tener un enfoque un poquito, o más bien un abordaje un poquito más general de cuáles son los beneficios de una y de otra. Eh, Obviamente hay estudios que han demostrado que hay una interacción específica entre los materiales que utilizamos y el éxito que obtenemos en los procedimientos. En base a ello, las células más importantes que hemos visto en esta interacción de la que les mencionaba es a los fibroblastos. Los fibroblastos y su desarrollo, su manutención, su viabilidad a través del tiempo para tener las características de desarrollarse y de diferenciarse hasta lograr un proceso regenerativo completo. Eh, Creemos y se desarrolló este trabajo en base a la certeza de que la viabilidad celular de estos fibroblastos en contacto con las membranas y con los biomateriales juega el papel básico y el papel elemental para poder comprender cómo es que impactan de forma directa las características de una membrana o de un biomaterial en ellas. ¿Okay? En base a esto haremos un análisis. De inicio va a ser un MTT y un XTT que buscan solamente que analicemos la capacidad metabólica de los fibroblastos en contacto con algunas de estas membranas. Eh, el planteamiento del problema que tenemos. El planteamiento que tenemos es que hay muchos estudios que a través de la regeneración ósea guiada han intentado describir cómo es la membrana, cómo se fabrica, pero pocos de ellos han hablado de cuál es la viabilidad que tiene a través del tiempo. Conocemos que hay membranas que los fabricantes dicen que duran semanas, algunas más semanas, algunas menos semanas, algunas solamente días, pero lo que nosotros queremos ver es no solo el tiempo que duran ahí, sino cómo es su interacción con los fibroblastos. Entonces, nosotros lo que queremos analizar es que estas membranas que se consiguen, que se utilizan día a día, cuál es realmente su afinidad con las células más importantes en este proceso de regeneración ósea guiada. La evidencia comparativa es muy limitada. Básicamente, cada membrana ha tenido su descripción, ya sea del fabricante o de algún grupo de estudio, pero no han sido entrelazados, no han sido comparados cuáles son estos tipos de comportamientos en estas membranas. Entonces, nosotros lo que queremos es identificar cuáles son las diferencias biológicas que tienen las membranas, cómo se comportan y así poder aportar un poco al medio científico y al medio periodontal. La justificación básica de este estudio es que hay una relevancia muy alta en la selección de la membrana que vamos a utilizar y que nosotros necesitamos aportar desde la clínica, pero también desde la ciencia, datos que sean válidos, que sean datos reproducibles y que sean datos que dejen un aporte real para la comunidad. Eh, Creemos que la justificación de dar estos datos en un ambiente experimental
con grupos de control, con grupos que se van a enfrentar a los mismos escenarios, va a ser importante para arrojar conclusiones y para arrojar recomendaciones después de realizar este estudio. El proyecto se va a desarrollar en una investigación translacional. Esto quiere decir que va a integrar un poquito de los resultados in vitro, pero también con repercusiones en la práctica clínica diaria, y que puede ser un gran puente entre la investigación y la toma de decisiones día a día. Nuestras hipótesis o las hipótesis en las que vamos a estar girando y en las que se desarrolló este estudio es que por lo menos todas las membranas de colágeno van a tener un 80% de viabilidad celular en las primeras 72 horas. Pero creemos que dentro de estas mismas van a existir algunas que se comporten mejor y algunas que se comporten peor en base a cuáles son sus procesos y sus tratamientos. Nuestros objetivos serán los siguientes. Como objetivo general, vamos a determinar comparativamente la viabilidad de los fibroblastos humanos cultivados sobre 6 membranas utilizadas en la regeneración ósea guiada de manera habitual. Vamos a hacer ensayos y mediciones desde las primeras horas hasta las 72 horas, que son los momentos críticos de la estabilidad del coágulo y los momentos críticos de la afinidad de las células de fibroblastos hacia nuestras membranas. Nuestro objetivo específico va a ser evaluar cuál es la viabilidad celular en distintos tiempos, como lo mencioné. Va a ser comparar la proliferación que haya de estas células en contacto con la membrana, analizar su biocompatibilidad, que realmente sean escenarios atractivos para este linaje celular, determinar cuál de las diferentes membranas que analizamos tuvo alguna diferencia que sea superlativa en su desempeño, y vamos a correlacionar todos los resultados para poder brindar este tipo de información a la comunidad científica. En cuanto a la metodología, como les mencionaba, se cultivarán fibroblastos humanos sobre diferentes membranas de colágeno. Vamos a recalcarlo algunas veces dentro de este video, porque vamos a comparar membranas en el mismo escenario con características prácticamente similares. Vamos a evaluar cuál es su comportamiento a través del tiempo. Algunas de estas membranas sean la BioGuide, la Creos, OSIX Plus, la Jason y la Cytoplast, que son, creo desde mi punto de vista, las que más se han utilizado y algunas de las más estrictas en sus controles de calidad para poder arrojar información que sea veraz y que valga la pena. La población y muestra, como los mencioné, 6 tipos de membranas, un linaje celular de fibroblastos. Las variables es el tipo de membrana de colágeno, porque, aunque lo mencioné ya, todas son de colágeno. Importante para los que no están dentro del mundo periodontal e implantológico es recalcar que existen como subdivisiones o familias en las membranas de colágeno, las que son puras, las que son de pericardio, las que son tratadas con algún tipo de crosslink. Entonces vamos a ver cómo se comportan diferentes membranas. La variable dependiente será la viabilidad celular que logren obtener, y las variables de control, o lo que haremos para que el control sea muy alto en los estándares de calidad, es la temperatura, los medios de cultivo, los tiempos de incubación y la densidad celular que utilicemos. Aquí en esta tabla vamos a tener separadas las variables dependientes, las independientes, las escalas, y cómo es que entre todos vamos a llevar un orden específico para poder desarrollar un estudio con una buena metodología. Vamos a hacer este estudio en los laboratorios de biología celular de la universidad. Vamos a utilizar cultivo de fibroblastos humanos que ya tenemos, que ya están en el laboratorio, y las membranas que utilizaremos son las 6 antes mencionadas. Vamos a hacer cultivo celular y ensayo de MTT. Vamos a aprovechar el excelente equipo que hay en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Nuevo León y haremos un análisis de datos estadísticos con software específicos para poder recabar, recolectar, procesar e interpretar los datos. El diagrama básico del experimento será la selección de la membrana o escoger las membranas que tenemos. Vamos a preparar la muestra, cultivar los fibroblastos, sembrar el cultivo que tengamos de fibroblastos, incubarlos en tiempos específicos. Después de esto vamos a evaluar cuál fue su viabilidad y al terminar este proceso de laboratorio vamos también a realizar un análisis estadístico como lo mencioné antes.
La validación de datos, se valorarán los datos siguiendo una distribución normal para la selección de pruebas estadísticas. Se verificará la viabilidad en grupos que sean comparables para asegurar la validez del análisis. Haremos pruebas para comparar múltiples grupos como la ANOVA si los datos son normales, la Kruskal-Wallis si los datos no son normales, y vamos a comparar varias membranas al mismo tiempo. ¿Okay? Va a haber controles positivos, controles negativos, y nos va a servir esto para incluir o para que los controles nos ayuden a ver si realmente sirve el experimento, si es funcional. ¿Okay? El criterio que vamos a utilizar para decir si hay diferencia real o no va a ser una P menor a 0.05, que tenga una diferencia significativa, o que sea mayor a 0.05, que sea no significativa. Se establecerán así los niveles de significancia para la interpretación de los resultados. Los resultados preliminares que tenemos es que prácticamente todas las membranas estuvieron cercanos a los 80% que habíamos arrojado desde el inicio, pero hay algunas que han desarrollado un mayor porcentaje, con énfasis en la membrana BioGuide, que en realidad es una de las membranas más estudiadas y que se cree que tiene los estándares más altos de calidad. La discusión en mi estudio, de manera rápida les platicaré, que es que hay que centrarse en interpretar las características físico-químicas de las membranas de colágeno y cómo éstas pueden influir realmente en la respuesta de la biología celular. ¿Podríamos esperar identificar diferencias en la viabilidad de fibroblastos humanos en las membranas? Sí, pero diferencias que van a estar relacionadas con factores como la porosidad, la organización de fibras, el grado de entrecruzamiento si las membranas lo tienen. Básicamente, lo que nosotros vamos a comparar con la literatura científica es que hay una interacción en todas estas membranas, una interacción celular-material, que no depende únicamente de ser de colágeno, como les mencionaba, que no es una familia general, sino que tiene diferentes familias, y que su microestructura, su superficie, su proliferación va a impactar en cuál va a ser el desarrollo de nuestra regeneración ósea. Creo que desde la perspectiva clínica, estos hallazgos, junto con los grupos, sobre todo europeos y algún grupo que estaban analizando membranas también en Israel, o que estaban analizando membranas en Israel, van a dar hallazgos que contribuirán a que la selección sea más racional en los biomateriales y que no sea una selección solamente por algún tipo de mercadotecnia o de fama en las casas comerciales que las están vendiendo. No todas las membranas de colágeno deben considerarse biológicamente equivalentes. Esa es una de las conclusiones fuertes que quiero compartir con ustedes. Y hay que comprender que su interacción con las células son el paso fundamental para hacer procedimientos predecibles. ¿Okay? La viabilidad celular sí que será un indicador clave. Las membranas pueden presentar respuestas biológicas diferentes y las van a presentar y las presentan a pesar de ser de colágeno. Y quiero también decirles a ustedes que los estudios que tengamos nosotros en este inicio de la investigación, estoy seguro que podrán hacer que partan diferentes vías de investigación para futuras generaciones del doctorado o para futuros colegas. Agradezco mucho su atención, dejo las referencias bibliográficas a su pertenencia y me despido de ustedes.